Libro de Axel Oces, Ecuaciones Diferenciales. Axel es académico del Departamento de Ingeniería Matemática. Por 25 años impartió el curso de Ecuaciones Diferenciales y hoy nos presenta el resultado de un trabajo compilatorio y, digamos, de curar ejercicios y ejemplos de diversa índole para generar interés en los estudiantes. Vamos a hacer una ronda de preguntas para cada uno de nuestros invitados acá en el panel y vamos a partir por Axel, quien nos convoca. Axel, después de tantos años enseñando este curso de ecuaciones diferenciales, ¿cómo fue transformar esa experiencia en un libro? ¿Qué quisiste transmitir a quienes lo leen? Bueno, primero que nada quiero agradecer al Departamento de Ingeniería Matemática, al Centro de Modelamiento Matemático y a la librería universitaria, la editorial universitaria, por el apoyo, al Fondo Juvenal Hernández, también Jaque de la Universidad de Chile, y a los invitados que me acompañan hoy. Estoy muy contento de que hayan aceptado la invitación de compartir este momento, colegas, amigos, ¿cierto? Mi antiguo profesor de ecuaciones diferenciales que está aquí, que es un honor. Así que eso es lo primero. Lo segundo, creo que es importante para nosotros como docentes de la facultad quizás plasmar de vez en cuando nuestra actividad en algo que no solamente que restringido a la enseñanza que es la facultad, sino que también se pudiera exportar, ¿cierto?, a otras universidades y también al público general. Y en eso es muy bueno tener un libro que tenga una difusión mucho más grande y que llegue a un público incluso no docto en el tema, pero que se interese en la naturaleza, en el misterio de las matemáticas, etc. Seguimos con Gabriel. Gabriel Nürnberg es académica del DIN, investigadora y docente con gran experiencia en el área de ecuaciones diferenciales. Gabriel, ¿por qué es importante incluir un curso de ecuaciones diferenciales en la formación de un ingeniero o ingeniera o un científico o científica y en la investigación? Primero que nada felicitar a Axel y por el lindo trabajo que nosotros todos utilizamos cuando vamos a dar ese curso. Y bueno, desde la ingeniería yo encuentro que el primer contacto que los estudiantes tienen con las matemáticas como herramienta rica y poderosa como para modelar y resolver problemas que nos desafían en el mundo real. Entonces, encuentro también que es como un primer enamoramiento que se les ocurre con las matemáticas, y también es muy importante porque les da una formación sólida y fundamental para que puedan también desarrollar no solo habilidades analíticas, pero también el pensamiento crítico y además su curiosidad. Entonces, también con esa base que también pueden llevarse también a un trabajo de investigación en la academia, adentrarse, por ejemplo, en la rama de análisis y ecuaciones diferenciales, pero también más allá, que les sirva como una base para su carrera, independientemente de la especialidad, que pueden contribuir como a una mejor sociedad y como para todos. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, seguimos con Diego, que nos acompaña, es exalumno de la facultad, quien fue profesor auxiliar y coordinador del curso de ecuaciones diferenciales. Diego, entiendo que este libro esconde un vínculo secreto a una librería enorme de ejemplos de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales que tú mismo ayudaste a crear. ¿De qué se trata exactamente? Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias por la invitación también al equipo. Bueno, algo que es bonito del curso de ecuaciones que se hace acá en la facultad es que tiene esta parte como no solo teórica, que es relevante obviamente, pero también en la parte más numérica, que es poder meter estas ecuaciones que muchas no tienen solución analítica, la gran mayoría, en un computador y poder tener una solución, o cómo se ve, cómo se comporta, etc.
lo importante de eso es que no solo se vincula con las ecuaciones, que es como el foco del curso, sino que con las aplicaciones que tienen las ecuaciones en contextos de la vida real, por ejemplo, astronomía, biología, geofísica y muchísimos más, que son ejemplos que están en el libro. En enero de 2022 empezamos a desarrollar el proceso de mi primera práctica profesional acá en la facultad. Axel había sido profesor del curso. Y bueno, obviamente inspirado un poco en lo que está en el libro, los contenidos, en un capítulo entero de esa parte numérica, creamos, en base a las tareas de muchos años anteriores, hay alrededor de 13 tareas y, digamos, ejemplos del libro que están compilados ahí con resoluciones completas, exactas, detalladas, toda hecha en Python y, digamos, un recopilatorio no solo de eso de tareas, sino que de videos y mucho material que sirvió después de base para lo que es la parte numérica que se hace en los semestres de otoño acá en la facultad. Entonces, bueno, en el libro básicamente ha contenido todo ese material que es bien rico, no solo en la explicación de los métodos, sino que también en las aplicaciones, y de hecho, cosas que son muy relevantes en la formación de un ingeniero o ingeniera, es que básicamente estas cosas tienen aplicación en la vida real, y tratamos de encapsular eso no solo en el material, sino que en las tareas, que es una parte súper relevante que se enseña acá en la facultad. Entonces ese material básicamente como que enriquece un poco la enseñanza de esta parte de las matemáticas, que yo creo que es fundamental meter muy tempranamente y prematuramente a la gente al computador y especialmente a las aplicaciones, porque al fin y al cabo uno se mete en una facultad de ingeniería pensando en que hay aplicaciones que tienen impacto en la vida real y probablemente el plan común se demora un poco en llegar, y si hacemos esto de manera más temprana es, digamos, mejor o inspira más a la gente a hacer otras cosas más allá de la teoría. Entonces un poco ese material va hacia eso y espero que lo puedan ver. Está el link tanto en el libro como en la página de internet que lo pueden encontrar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Ahora, después de esta mirada como de lo más actual, vamos a pasar a una mirada más histórica que nos va a aportar don Leonardo Sánchez, académico del departamento, con una trayectoria de décadas de la enseñanza de las matemáticas. Felicitar a Axel por el espléndido texto, de los puntos que yo he visto tan buenos. Una cosa mala fue la pandemia, porque nos costó el ingreso de los estudiantes que llegaban a plan común, tenían dificultades porque no pudimos aprender mucho. Lo bueno de la pandemia, aunque parezca una ironía, es que las clases tienen que ser presenciales. Y yendo a un ramo como este, que es casi el resumen de todas las matemáticas que se han aprendido anteriormente, el libro es fundamental. Es un resumen, una colección fantástica de ejemplos, extraído de otros libros probablemente, o de experiencias, pero explica por qué son tan útiles las matemáticas, las ecuaciones diferenciales, realmente para qué sirven, porque es un ramo indispensable. Todo profesor debería tener un texto guía. Me permito ya recomendarlo para que lo usen los estudiantes de nuestra escuela, incluso de otras escuelas. Es realmente un compendio de las buenas matemáticas. Al revisarlo ágilmente, me di cuenta que están citados prácticamente la gran mayoría de los teoremas que yo enseñé en los ramos anteriores. En ecuaciones diferenciales. Bueno, felicito una vez más a Axel, y el libro debe ser usado. Ojalá sea el texto guía del ramo en esta. Muchas gracias, don Leonardo. Y por último, y no menos importante, estamos con Anaí, quien nos acompaña, académica del área de Ciencias Sociales, que nos ayudará a mirar más allá de la frontera disciplinaria. Anaí, desde la perspectiva de las ciencias sociales en el mundo en donde hoy convergen tantas disciplinas en el abordaje de problemas complejos como el cambio global o los conflictos sociales, ¿cuál es el rol de la modelación matemática y en particular de las ecuaciones diferenciales? Muchas gracias por la invitación, felicitaciones Axel, y gracias por la pregunta. Debo reconocer que me asustó un poco cuando dijeron que me iban a hacer una pregunta, porque me dijeron, vas a hablar sobre el libro de ecuaciones diferenciales, y yo como antropóloga fue como, ok, voy a tratar de entender de qué se trata esto, y además después me dijeron, te vamos a hacer una pregunta. No es fácil.
Pero la verdad es que revisando el texto, bueno, y también a partir de mirar el libro y de recordar todas las conversaciones que hemos tenido con Axel y el trabajo que hemos hecho en el Cerrador, en el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, claro, me pareció que era evidente porque me estaban invitando a comentar, ¿no? Y es porque claramente nosotros lo que tratamos de hacer al abordar problemas interdisciplinarios es tratar de entender cómo se comportan sistemas complejos, ¿no? Y para tratar de abordar sistemas complejos, claramente las matemáticas juegan un rol muy importante y las ecuaciones diferenciales en particular nos permiten entender, nos permiten proyectar, nos permiten construir escenarios, nos permite hacernos preguntas, ¿no? Nos permiten ordenar el pensamiento, ordenar y identificar la relación entre ciertas variables. Y además, en alguna medida, yo me atrevería a decir que este tipo de herramientas facilitan el trabajo interdisciplinario, porque es un lenguaje que nosotros nos sentamos en una mesa desde diferentes perspectivas, economistas, antropólogos, sociólogos, climatólogos, ecólogos, y cada uno mira los fenómenos desde su propio lugar. Pero gracias al lenguaje de la modelación y lo que nos permite hacer herramientas como las ecuaciones diferenciales, de alguna medida nos vemos como obligados a traducir esos conocimientos en variables más concretas y preguntarnos cómo se relacionan entre sí. Entonces, en definitiva, nos permiten relacionar el conocimiento que viene de diferentes disciplinas y ver cómo a partir de la vinculación entre estas variables podemos explicar mejor los sistemas complejos. Así que sin duda es una tremenda herramienta. Igual a esta altura de la vida no voy a aprender sobre los teoremas ni ecuaciones diferenciales, pero sí me ha servido mucho el hecho de entender por qué estas herramientas son tan prácticas para poder articular el trabajo interdisciplinario. Muchas gracias, Anaí. Y ahora vamos a poner en aprietos a Axel. Axel, si tuvieras que convencer a alguien a quien sí le gustan las matemáticas de que este es un libro que le va a fascinar, ¿qué le dirías en un minuto? Y por qué vale la pena leer ecuaciones diferenciales fuera de la sala de clases. Bueno, diría que cuando me interesé por las matemáticas me recuerdo de un momento en que un libro cambió mi vida, que fue un libro que estaba en el Instituto de Estudios Humanísticos en la calle Ejército, que ya no existe, había una biblioteca, y ahí había un ejemplar, en el tiempo en que no había internet, ¿cierto?, del libro Principio de Matemática de Newton. Y yo lo pedí y dije, voy a aprender ecuaciones diferenciales aquí, increíble, el padre de las ecuaciones diferenciales. Y en el libro no había ninguna ecuación diferencial, ¿ya? Solamente geometría. Y además tampoco había ninguna digresión filosófica, que todas las borraron, las que hizo Newton. Entonces, yo creo que el mensaje es, quizás en el libro no haya lo que uno busca, ¿cierto? Pero cada uno puede intuir su camino. O sea, si uno se interesa solamente por leer un libro de matemáticas, tratar de entenderlo, ya es un acto heroico hoy en día. Yo creo que vale la pena hacerlo, y no solamente con las matemáticas, con otras ciencias también. Así que mi mensaje, que ya se me acabó el minuto, sería, no, todavía no, ya tengo a mi tío ahí contando el tiempo, así que perfecto. 3 segundos. El mensaje sería que sigan su propio camino. Muchas gracias, Axel. Y ahora la invitación es a que hagan preguntas o comentarios relacionados con el libro, las ecuaciones diferenciales, anécdotas. Está abierto el micrófono. Como incentivo van a participar en el sorteo de un libro. Hola, me gustaría preguntar si el libro va a abarcar la mayoría de la materia que engloba el curso de plan común y parte del curso de ecuaciones en derivadas parciales de especialidad. Sí, el curso nació del apunte, o un apunte del curso que se da en ecuaciones diferenciales, así que incluye todos los tópicos del curso que usualmente se da, pero además tiene esta componente de modelación matemática aplicada a problemas reales y esta librería de Python de programas. Entonces, en realidad,
es mucho más que el curso, pero incluye todo el curso. Y ecuaciones en derivadas parciales es otro tema. Sí, de hecho este libro se debería llamar ecuaciones en derivadas ordinarias, ¿cierto? Pero no le pusimos la palabra ordinaria porque suena como... Así que, no, para un curso de ecuaciones en derivadas parciales tienes que ir a otros textos especializados. Ya, por acá hay otra pregunta. Participando en el sorteo. Hola, bueno, primero felicitar al profesor Axel. Fue mi profesor también de ecuaciones diferenciales ordinarias. También fui su alumna, su auxiliar, así que un orgullo que haya sacado el libro. Quería preguntar cuánto tiempo le tomó escribirlo. Esa es la pregunta. Bueno, en realidad no es solo mi tiempo, sino que también es el tiempo, como tú, de muchos auxiliares que aportaron con ejemplos, con correcciones durante todo el tiempo que estaba haciendo el curso, que son 25 años. Pero el impulso final lo dio la editorial universitaria con el Fondo Juvenal Hernández, porque ahí había que hacer ya un texto de calidad distinta, que ya no es un apunte, ¿cierto? Que siempre es un poco así como algo que uno fotocopia, sino que era algo mucho más definitivo, con figuras profesionales, con una organización mucho más estricta, y hubo por lo menos un proceso de unas 4 revisiones y duró 2 años el proceso. ¿Hay espacio para la pregunta? Ah, sí, por acá. Respecto a que, bueno, me enteré que hiciste 25 años el curso, ¿cómo cambió tu perspectiva para enseñar las matemáticas o las ecuaciones diferenciales en ese lapso de tiempo? Como que, ¿cómo desarrollaste o cómo pensaste enseñar de formas distintas este contenido? ¿Hay una parte de otra pregunta aquí? ¿Y contestamos pues? Respecto al libro, ¿qué fue lo que de su punto de vista más le costó plasmar respecto a las ecuaciones diferenciales? Ya les quería decir que también le pueden hacer preguntas a las otras personas que tienen mucha experiencia en este tema, por eso los invité hoy. Pero respecto a la primera pregunta, gracias Rubén, tú ya tienes libro, ¿eh? Así que no... quería decir que sí hay un cambio de perspectiva importante, que es respecto de que yo dejé de hacer clase en el primer año de plan común, porque en el primer año siento que los profesores de matemáticas son muy dioses, muy como... No que ellos sean, sino que los alumnos los ven como autoridades. Que en cambio, en el segundo año hay una mayor horizontalidad con respecto al alumno. Uno lo toma como un cómplice en aprender las matemáticas, en aplicarlas. Es como que ya tiene las herramientas para sentirse que puede hacer cosas solo. Y eso me gusta mucho de la perspectiva que me dieron esos 25 años. O sea, como realmente acompañar al alumno en el aprendizaje y también aprender de ello. Y respecto a la segunda pregunta, la parte más difícil es, sin duda, explicar el teorema de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales, porque es algo muy teórico que es imposible en un libro simple plasmarlo completamente. Hay un montón de cosas y yo diría que durante mucho tiempo he estado buscando siempre la forma más simple de explicar esa parte, que de hecho es lo que más le temen los estudiantes. O sea, cuando uno dice, vamos a ver el teorema de existencia y unicidad, ¿no, Gabriel? Ahí como que tiemblan, ¿cierto? ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? ¿Qué tan teórico se hace el libro como a lo largo del texto? O sea, ¿qué tan amigable es para personas como en sociología, otro tipo de como áreas del conocimiento? ¿Qué tan digerible es y qué como herramientas le puede entregar a esas personas? Sí, ese es un desafío que hemos tenido justamente en la colaboración en el Centro de Cambio Climático y Resiliencia y también en el Centro de Modelamiento Matemático, porque llegan personas de otras áreas y quieren usar herramientas de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, recurseros, ¿cierto? Biólogos, gente que trabaja, que viene de otras ciencias, ecólogos. Bueno, los ecólogos usaban hartas ecuaciones diferenciales.
Pero entonces el desafío es que justamente por eso hay un punto de inflexión en el libro que pasa desde en los últimos capítulos hacia la modelación matemática. Y yo diría que generalmente la forma de usarlo es como una herramienta donde uno ya no se pregunta tanto por qué los teoremas, las definiciones, sino que se preocupa mejor de cómo modelar, cómo representar un fenómeno complejo en forma de cambios, ¿sí? Y ese conocimiento requiere una madurez, ¿cierto? Que se logra, la hemos logrado con los alumnos de otras áreas y de hecho hoy en día yo diría que esos alumnos se sienten muy estresados porque tienen que hacer ejercicios de modelación muy complicados. O sea, un recursero, por ejemplo, que está analizando cómo evolucionan los cambios de la biodiversidad en un humedal, por ejemplo, es un problema súper complejo, donde obviamente se pueden hacer autómatas celulares, se pueden hacer ecuaciones diferenciales, se pueden hacer cosas de series de tiempo, pero toda la matemática es compleja, la que tienen que usar, y de repente así están enfrentados a su tesis y no tienen las herramientas. Ya yo creo que lo que se necesita es tener, por ejemplo, co-guías, un profesor que venga del área de ciencias sociales y otro que venga del área de las matemáticas, por ejemplo. Pero un libro, no alcanza para solucionar ese problema. Un desafío muy bonito. Para complementar lo que está respondiendo Axel, bueno, depende mucho del nivel que tiene cada persona. O sea, de hecho, en antropología, en sociología, en psicología, hay personas que pueden tener una expertise más profunda en temas matemáticos que otras, dependiendo de qué cursos tomó, cuáles son sus intereses, etc. Pero yo me atrevería a decir que incluso aunque uno no tenga un acercamiento importante a las matemáticas, estudiar, por ejemplo, este libro nos permite entender el razonamiento que están haciendo nuestros colegas, qué tipo de información es la que se puede o no se puede abordar con los ejercicios que se hacen, o cómo podemos transformarlos en variables que efectivamente puedan ser incorporadas en la discusión. Entonces, independiente que yo no me voy a atrever a hacer yo las ecuaciones diferenciales, sí el hecho de poder entender mejor cómo lo hacen y cuál es la información relevante, eso favorece el trabajo interdisciplinario y en alguna medida nos permite entender mejor cuando escuchamos los diálogos, las discusiones, y eso es súper relevante para poder hacer buenos esfuerzos en equipos que tienen esa complejidad. Sí, de hecho la pandemia del COVID fue un ejercicio forzado de relación entre modelos matemáticos y toma de decisiones en la política. Bueno, para ir dando cierre, ¿tienes una pregunta más? Y con esta es la última pregunta, ¿ya? Quería preguntar si aprendí algo nuevo. Redactando el libro fue más bien una recolección de todas las veces que ha hecho el curso. Bueno, ahora que ha pasado un rato, aprovecho de saludar a toda la gente que ha venido. Les agradezco muchísimo su presencia, para mí es muy importante. Y yo creo que también para los que trabajamos en docencia e investigación en la Universidad de Chile y que a veces solo se ve esa cara del profesor, ¿cierto? Pero no también del investigador y del ser humano detrás. Bueno, para contestar esa pregunta yo diría que sí, no me habría atrevido a publicar un libro si no hubiera material original ahí. Y yo creo que el material original está en dos aspectos. El primer aspecto es la forma de abordar los temas, que parte de toda una experiencia que parte de los cursos de Leonardo Sánchez, de los cursos de nuestros colegas, que uno siempre está compartiendo las formas de enseñar. Entonces hay como una especie de selección de formas de explicar las más simples posibles, las más que entusiasmen lo más posible. Y por el otro lado, en la parte de modelación, lo que hicimos en parte con Diego y también con otros auxiliares, a través de las tareas, nosotros fuimos adaptando problemas de otras áreas, de la astronomía, por ejemplo, cómo se forman las estrellas, por ejemplo, o de las ciencias sociales, un modelo por ejemplo, de atención y de estudio, o por ejemplo, de la biología, ¿cierto? Bueno, hay un montón de ejemplos, ahora se me van, pero esos fueron originales. Todas esas tareas las construimos así, diciendo ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos simplificar? ¿Cómo podemos sacar la médula de este problema lo más sencillo posible, lo más
interesante posible. Y ese fue un ejercicio completamente original. Así que la mayoría de los ejemplos numéricos, por lo menos, son originales. Como les decía, ya vamos cerrando este proceso. Quería invitar a alguno de los panelistas, si alguno quiere decir algunas palabras de cierre, a Anaí, no sé si les gustaría, a Leonardo, algo así abierto. Gracias. Bueno, solamente quería dar las gracias por este espacio. Me llama muchísimo la atención la cantidad de estudiantes que están participando. A veces nos cuesta acarrear gente a eventos de este tipo y que además sea un lanzamiento de un libro de ecuaciones diferenciales. Debo reconocer que no pensé que iba a tener tanta convocatoria. Pero también quería plantear algo que creo que este libro refleja muy bien, y es que cuando uno enseña, a nosotros, sobre todo en la Universidad de Chile, como somos investigadores y por el nivel que tienen nuestros estudiantes, al enseñar estamos constantemente aprendiendo, porque nos están interpelando, nos están haciendo preguntas, nos obligan a pensar en los contenidos desde un lugar diferente, y eso también se ve reflejado en el libro. Entonces, en el fondo, no solamente es el conocimiento como básico o necesario, sino que también es un conocimiento que viene de la creatividad y de la interacción entre estudiantes y profesores. No sé si tengo la camiseta muy puesta, pero creo que en pocas universidades se debe dar como se da en espacios como este. Así que también eso creo que es interesante para poder acercarse al libro. Muchas gracias. Yo quería también invitar a los alumnos que toman el curso de ecuaciones diferenciales. Estamos dictando un curso acá que se llama Cambio Climático, Modelación del Planeta Tierra, que es un curso que hacemos en conjunto con el Departamento de Geofísica, con Laura Gallardo, que está aquí, con Anaí Urquiza también de la FACSO, y que busca hacer un curso de cuarto semestre interdisciplinario donde efectivamente ya aplicamos las ecuaciones diferenciales al problema del cambio global, que es un problema que lamentablemente como ingenieros, como científicos, como profesionales lo vemos muy tarde en la vida de la formación y deberíamos en realidad integrarlo muy tempranamente dada la urgencia que tiene. O sea, no, pues para complementar, yo creo que es bonito, al menos yo me acuerdo cuando yo era estudiante, esto era un apunte que estaba muy bien hecho, pero como que ahora ya me ha durado tanto a nivel de libro que además se ha incluido algo que yo creo que es tan relevante como la parte numérica en mi caso, que obviamente yo lo he preservado aunque un solo capítulo, creo que es súper relevante, especialmente en los tiempos que estamos, poder incluir algo de ese estilo en un libro, que yo creo que eso es relevante. Yo creo que otra cosa que es súper importante es que yo creo que es difícil encontrar un libro en español que tenga esta calidad, y eso yo creo que es algo a destacar porque es súper importante, porque en general el material está en inglés, no solo la parte teórica, sino que también la parte de programación, y creo que ese es otro esfuerzo que es súper clave, o sea, poder hacer algo en inglés es algo para meterse en un área, pero yo creo que en la parte docente, yo creo que este libro lo más importante es que está en español, o sea, yo valoro mucho eso, cuesta encontrar material de esta calidad en este idioma, y eso se valora mucho. Sí, yo creo que también veo a harta gente acá que es esta compañera mía, o más grande, más chica, que cuando éramos estudiantes habían un apunte y después ahora un libro, entonces creo que eso es un cambio importante para la facultad y para cómo se enseñan las matemáticas en plan como especialmente. Bueno, solo agradecer a Axel por ese increíble trabajo en nombre del Departamento de Ingeniería Matemática, en nombre de la Universidad de Chile, porque nos representa, y es de verdad un orgullo para todos nosotros. Y bueno, pedir un aplauso también al profe Axel. Sí, un aplauso para los invitados también. Muchas gracias a todos quienes participaron en esta presentación del libro. Como pueden ver, por allá está Editorial Universitaria, que está vendiendo ya el libro. Además, vamos a sortear entre quienes se inscribieron en la presentación del libro. Y para quienes hablaron, les invito a acercarse para que hagamos una mini lista para el sorteo de su libro. Eso, muchas gracias, síganos a través de redes sociales. Hoy día publicamos una entrevista de Axel en nuestra web y también en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias a todas y todos quienes asistieron. Pueden pasar al coaching para compartir un momento de camaradería.